En este video vamos a revisar una solución por programación lineal al problema de cubicaje en una dimensión, también conocido como el Bin Packing Problem. Consiste en lo siguiente: tenemos una serie de artículos, un conjunto de productos o cajas que deben ser empacados, deben ser colocados en contenedores. Y el problema trata de colocar todos los artículos en contenedores, minimizando el número de contenedores necesarios. Es decir, se trata de aprovechar al máximo la capacidad disponible de los contenedores para utilizar el menor número posible de contenedores, pero colocando todos los artículos que queremos en los contenedores. El modelo está desarrollado y resuelto en GUSEC. Es un modelo de programación lineal entera mixta. Vayamos a ver el modelo. Revisaremos a continuación la estructura del modelo. El modelo inicia con una declaración de parámetros. En primer lugar tenemos el parámetro n, que es un entero positivo. Este parámetro representará el número de artículos o el número de productos o pequeñas cajas que queremos colocar en los contenedores. Estos artículos están modelados aquí como un conjunto, que es el set I, que es el conjunto de los items que queremos colocar. Si tenemos n, de acuerdo al parámetro anterior que se definió, es cuántos artículos, cuántas cajas queremos poner en los contenedores. El siguiente parámetro, que se refiere precisamente a los items, representa el peso. W es el peso, es el weight de cada uno de los artículos que queremos colocar en los contenedores. En este problema existe solamente una dimensión que nos interesa para la capacidad, que es peso. Podría considerarse peso y volumen, ya sea en una sola dimensión lineal o en dos dimensiones o en tres dimensiones. En este caso solamente nos está interesando el peso del artículo. Entonces, los artículos que se coloquen en cada contenedor no deben exceder la capacidad de ese contenedor en peso. El siguiente parámetro es el parámetro K, es el número máximo de contenedores que tenemos disponibles. En este caso estoy poniendo 7 contenedores para colocar las cajas. El siguiente parámetro que tenemos declarado es el conjunto B. B es por los bins, es decir, cada contenedor se denomina un bin. Entonces tenemos los bins desde 1 hasta acá, quiere decir que podemos tener hasta 7 contenedores. El siguiente parámetro que tenemos es WC. Esto es la capacidad que tiene de peso cada contenedor. Es weight capacity, que esto está definido para cada uno de los bins. También es un número positivo. Enseguida viene la variable de decisión principal que tenemos. Es una variable binaria que tiene dos índices. El índice I corresponde al item y el índice J corresponde al bin. ¿Qué significa esta variable? Significa que cuando tiene el valor de 1, quiere decir que el item I, el artículo I, quedó colocado en el bin J. Es decir, esta variable asigna los artículos a los contenedores. Cuando vale 0, pues quiere decir que ese artículo no quedó en ese contenedor. Después tenemos otra variable binaria, es la variable Y, que está definida para todos los bins, es decir, para los contenedores. Esta variable es binaria y significa que cuando tiene el valor de 1 es porque ese bin está siendo utilizado, es decir, contiene al menos un artículo. Si el valor de Y es 0, quiere decir que ese bin no está siendo utilizado, no puede contener ningún artículo. Enseguida tengo una variable, es una variable auxiliar, no es una variable de decisión. Nuestras variables de decisión son la X y la Y, es decir, la asignación de los items en los bins y la variable de activación del bin. Ambos conjuntos son variables binarias. La variable load es una variable auxiliar que va a contener el peso total que va acumulado en cada uno de los contenedores. Enseguida tenemos la primera restricción, se llama
once está definida para los items. Y esta restricción nos sirve para determinar que cada ítem debe estar contenido solamente en uno de los bins. Es decir, cada artículo, cada caja debe estar asignada a un único contenedor. ¿Cómo está planteada la restricción? Bueno, hacemos el recorrido sobre cada uno de los ítems y sumamos todas las variables X moviendo el índice J, que es el índice de los bins, el índice de los contenedores. Entonces quiere decir que vamos a sumar para cada uno de los artículos, vamos a sumar el valor que tiene su variable X recorriendo todos los contenedores. Eso quiere decir que debo encontrar solamente un contenedor asignado. Todos los demás sumarán 0. ¿Sí? Por eso es que la restricción nos dice que la suma para cada uno de los artículos debe ser 1. Es decir, están asignados a solamente un contenedor J. La siguiente restricción es de capacidad. Lo que queremos determinar es que el peso de los artículos colocados en cada contenedor no exceda la capacidad de dicho contenedor. La restricción está planteada de la siguiente manera. Vamos a recorrer los contenedores y vamos a sumar el peso multiplicado por la X. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada uno de los artículos estaremos sumando el peso si está asignado al contenedor J. Es decir, cuando la X vale 1, multiplicamos el peso por 1 y lo estaremos sumando. Cuando la X vale 0, pues quiere decir que el artículo está colocado en un contenedor diferente, no en este que estamos ahorita evaluando, y por lo tanto esta multiplicación nos dará 0 y no acumularemos ahí el peso de ese artículo. Solamente estaremos acumulando en cada contenedor el peso de los artículos que sí contiene ese bin, es decir, cuando esta variable vale 1. Esta suma tiene que ser menor que la capacidad del contenedor, weight capacity del contenedor multiplicado por la Y. La Y vale 1 o 0 dependiendo si ese contenedor se va a utilizar o no. Si el contenedor se va a utilizar, la Y vale 1 y tenemos disponible la capacidad del contenedor. Si el contenedor no se puede utilizar, la Y tendrá el valor de 0 y no tengo disponible esta capacidad porque este producto sería 0, indicando que no puedo meter ningún artículo a ese contenedor. En la siguiente restricción estoy evaluando la variable auxiliar load, que significa la carga total que quedó acumulada en cada contenedor. Aquí lo que estamos haciendo es, para cada uno de los contenedores, hacemos la suma del peso de los artículos que quedaron en ese contenedor. También aquí, al multiplicar la W por la X, si la X vale 1, quiere decir que el artículo sí se encuentra en este contenedor J y por lo tanto acumulamos su peso en esta suma. Si la X vale 0, es porque el artículo está en otro contenedor, no en el contenedor que estamos revisando ahora, y su peso no se acumulará en la carga que lleva el contenedor. Enseguida tenemos la función objetivo, que es de minimización, y queremos minimizar la suma de las Y's sobre los contenedores. Esto quiere decir que estamos minimizando el número de contenedores a utilizar. La Y vale 0 o 1, dependiendo si se utiliza o no un contenedor. Por lo tanto, aquí estaremos sumando los unos, que son aquellos contenedores que están siendo utilizados. La siguiente sección es la sección de los datos. En esa sección se definen los valores numéricos de algunos parámetros, porque algunos pueden haberse definido más arriba. Sí, aquí tenemos el parámetro n, que es igual a 16, es decir, vamos a tener en este ejemplo 16 artículos o 16 cajas por colocar en contenedores. Enseguida tenemos el peso que tiene cada uno de los 16 artículos. Y tenemos que el artículo 1 pesa 9, el artículo 2 pesa 21, el artículo 3 pesa 46, hasta llegar al artículo 16 que pesa 6. Posteriormente tenemos la definición de la capacidad de los contenedores. Aquí estoy poniendo los 7 contenedores disponibles, todos con capacidad de 80. Aquí podrían ser diferentes capacidades, pero bueno, en este ejemplo
la capacidad es de 80. Para ejecutar nuestro modelo y resolver el problema, nos vamos aquí a Tools. Debemos tener activado Generate Output File on Go. Ya está. Y ponemos Go. Ya se resolvió el problema. La solución nos dice que la función objetivo vale 5. Quiere decir que estos 16 artículos requieren de 5 contenedores para no exceder la capacidad de los mismos. Entonces, pues los artículos quedan asignados de tal manera que se aprovecha al máximo la capacidad de los contenedores para reducir, para minimizar el número de contenedores necesarios. La solución nos dice que las variables x quedaron de esta manera. Encontramos prácticamente muchos ceros. Los unos nos indican cuál fue la asignación. Aquí nos dice que el artículo 1 quedó en el contenedor 4. Esto lo sé porque aquí hay un 1. Enseguida tengo que el artículo 2 quedó en el contenedor 3 porque aquí hay un 1. Y así podemos ver, aquí veo otro, veo que el artículo 7 quedó en el contenedor 7, también lo sé porque aquí hay un 1. El último que aparece es el artículo o la caja número 16, quedó asignada al contenedor 1. Así quedó. Las siguientes variables de resultados son las variables y. Tenemos que se activaron el contenedor 1, el 2, el 3, el 4 y el 7. Tenemos 5 contenedores activados y hubo 2, el 5 y el 6, que no se están utilizando. La carga que quedó en cada contenedor, recordemos que su capacidad es 80. En el contenedor 1 metimos artículos con un peso de 79, en el contenedor 2 con un peso de 60, el contenedor 3 66, el 4 76, el 7 78. De esta manera estamos asignando los artículos a contenedores de tal forma que se minimiza el número de contenedores necesarios.